que a veces agrego para poder facilitar la comprensión del tema que estamos discutiendo. Y si considero que alguno de esos ejemplos es relevante, más allá de la finalidad puntual de complementar lo que se está discutiendo en ese momento, lo voy a subir al aula virtual o no. Si considero que no tiene mucho sentido, no lo subo porque sé que lo van a volver a lo mejor a ver en el práctico de otra forma, o completo, o paso a paso. Entonces, quiero evitar también de que ustedes tengan mucho material sobre lo mismo, repetido, más bien tengan el material concreto, conciso, que a ustedes les hace falta para poder estudiar y llevar la materia adelante. Entonces, no los voy a llenar con cosas que me parece que no son demasiado relevantes. Así que por ahí algunos ejemplos, sí, puedo llegar a subirlos, si ameritan, si no, no. Bueno, para introducirnos en tema, lo que vamos a hacer es recordar algunas de las observaciones que hicimos en la clase anterior. Si ustedes se acuerdan, según el proceso de modelado, a partir de un problema del mundo real, identificada la teoría que gobierna ese problema, formulamos la expresión matemática que representa el modelo. ¿Mm? Una ecuación diferencial del primer orden a variables separables. Con fines exclusivamente didácticos, resolvimos, el aula virtual creo que no está caída, Agustín, porque el aula virtual recién entré. Lo que está caído es la UTN. Si tenés la URL del aula virtual, por ahí creo que podés entrar. Pongo en el chat la URL del aula virtual. A ver, espérenme un segundo. Por lo menos al aula virtual yo puedo entrar, pero sí es cierto a la página de la facultad no. Esa es la URL del aula virtual. Fíjate si podés entrar ahí. Si no, bueno, sí, efectivamente van a tener que pasarse las cosas. Dijimos que esta es una ecuación diferencial de primer orden a variables separables. Entonces, con fines exclusivamente didácticos, les comentaba, resolvimos la ecuación de forma analítica, así, y la resolvimos de forma numérica. ¿Mm? Recuerden ustedes que en este curso solo vamos a resolver el modelo con métodos numéricos. Derivadas, integraciones, ese tipo de cosas para resolver un modelo no vamos a aplicar. Vamos a aplicar eventualmente alguna derivada integral que haga falta para el método numérico, ¿sí? Pero hasta ahora lo que hemos visto es un método simplemente algebraico. Con ambas soluciones, nosotros calculamos la velocidad del paracaidista desde el instante inicial hasta los 10 segundos cada 2 segundos. Obtuvimos la primera columna con la solución analítica y la segunda con la solución numérica. ¿Para qué hicimos esto? Para comparar ambas soluciones. Esto no lo vamos a hacer siempre. Esto es para comparar. Y en la comparación, obviamente, hicimos un gráfico, porque la comparación es evidente si la graficamos. Y vemos en el gráfico que hay un intervalo de tiempo para el cual ambas soluciones parecen alejarse entre sí, la una de la otra, a partir de un punto inicial que coinciden. Y luego, lo que pasa es que no se alcanza a ver en este gráfico porque está graficado hasta los 10 segundos, pero si uno graficase más, lo vería. Estas dos curvas tienden a volver a encontrarse porque tienden a la velocidad de equilibrio. Pero esto depende exclusivamente del problema, de las condiciones del problema. Lo que sí vamos a ver en la mayoría de los casos es que entre una u otra solución habrá una distancia. Esa distancia, esa diferencia, que por ahora nosotros la vamos a tomar como una distancia, es lo que nosotros vamos a interpretar en una primera aproximación como error. El objetivo justamente de la clase de hoy es estudiar algunos de los conceptos básicos de la denominada teoría de errores. Aquellos conceptos que nos van a permitir reconocer cuáles son los factores que influyen en el error de una medida tanto directa como indirecta. Ya vamos a ver de qué se trata. Claro, el problema que motiva el estudio que estamos haciendo hoy es que muchas veces es difícil, si no imposible, por decirlo de alguna manera,
determinar exactamente el error que se comete en una aproximación. Ya van a ver que eso a veces no se puede hacer. Es por esto que la mayoría de las veces lo que nosotros vamos a tener que hacer es estimar más o menos el error que creemos se está cometiendo. Hay técnicas, por supuesto, matemáticas, hay mucha matemática detrás para fundamentar esta estimación y para darle validez a esa estimación. No es que nosotros vamos a tener un número porque se nos ocurra, pero van a ver que en la mayoría de los casos es muy difícil decir exactamente me estoy equivocando en tanto. No sé, porque para eso tendría que saber cuál es el valor verdadero, y ese es el problema. Muchas veces el valor verdadero no se conoce, o no se puede conocer. Ya saben, a veces no hay solución analítica, por ejemplo. Perdón, me ahogué. Una nota al pie que me gustaría, como le decía esta mañana, al curso de la mañana, que quiero que quede absolutamente claro en este punto, es que las soluciones numéricas son tan buenas como las analíticas. O sea, a mí me gustaría que ustedes dijeran, ah, pero una solución numérica por ahí es media aproximada, más o menos. No, no, no. Yo lo que quiero que ustedes se den cuenta, y eso es lo que voy a tratar de mostrarles, aunque ya lo tienen esto que les voy a mostrar enseguida, es que una solución numérica, el hecho de que sea aproximada no implica que el error, justamente esta distancia a la solución analítica, no lo pueda achicar por debajo de ciertos valores, tanto como yo quiera. De hecho, fíjense, esto es un extracto de la guía 1 que está subida también, y si lo han leído, en buena hora, y si no, le pido que la lean, porque a medida que voy subiendo guías, van a haber modificaciones respecto de guías del año anterior. Tienen algunos ejercicios más explicados, modelos más desarrollados. Mi intención es cada vez no hacerle, como digo, más masticada la materia, pero darle a ustedes más herramientas. Entonces, lean las guías, no se queden con cosas viejas, porque para eso uno trabaja, para acercarles cosas que les resulten a ustedes más fácil de entender, ¿no? Entonces, con fines didácticos en esa guía, y se ilustró el proceso de modelado, fíjense, vuelvo a repetir si no lo han hecho, y obtuvimos una solución analítica y una solución numérica. Y yo programé la solución numérica y publiqué en la guía la parte del programa que corresponde a la solución numérica. Y con 1.000.000 de iteraciones, el paso indica 1.000.000 de iteraciones, porque la cantidad de iteraciones que se hicieron, digamos, con este paso fueron 1.000.000, obtuve un valor numérico, este es el valor que sale de la aplicación de la fórmula numérica, que es exactamente igual al valor analítico. Este está calculado con la computadora y usando la fórmula analítica, en donde aparece el exponencial, y como si ustedes la ven, es bastante impresionante la fórmula analítica. Y he obtenido la velocidad a los 10 segundos con 6 cifras decimales, exactamente igual con un método u otro. Quisiera que esto a ustedes les dejara bien claro que al menos empíricamente se puede demostrar, porque esto no es una demostración matemática, pero empíricamente se puede mostrar que las soluciones numéricas son tan buenas y tan confiables como las analíticas. De hecho, la computadora tardó 736 milisegundos, ni siquiera tardó un segundo para hacer ese cálculo y obtener esta solución. En conclusión, si yo no hubiese podido obtener una solución analítica, puedo confiar en una solución numérica sin ningún problema. Como verán, es tan buena como la analítica. Dicho eso, entonces ustedes pueden quedarse tranquilos que todo lo que vamos a estudiar a lo largo de este año no se trata de cosas que, bueno, más o menos, para aplicar en esos casos del más o menos. No, no, son tan buenas como las analíticas, tienen sus ventajas y sus desventajas, y eso ya lo dijimos en la clase anterior. Retomando el hilo de nuestro estudio, volviendo al concepto de error, según la teoría de errores, los errores deben poder identificarse. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que poder saber de dónde vienen. Eso es identificar. Y pueden provenir de redondeos, de truncamientos, o ser parte inherente de un proceso de medición. Los errores de redondeo, voy a explicar cada uno de ellos, pero todo esto está en el chapra.
En la bibliografía que les he subido, ahí lo pueden leer eventualmente si hay alguna cosa que les gustaría aclarar un poco más o anotar mejor una definición. Lo pueden leer en el chat. Pero los errores de redondeo se deben a que una computadora o una calculadora solo puede guardar un número finito de cifras en un cálculo. ¿Y qué hacen estos aparatos con las cifras que no pueden guardar? Bueno, contemplan una función para afectar con el menor error posible el resultado debido a este problema de representación numérica. Es decir, si una calculadora solamente trabaja con 8 decimales, bueno, si un número es más grande, es decir, tiene más decimales que 8, y bueno, ahí ya tengo un problema en el cual el último decimal viene redondeado. Esa es la situación que se plantea. De ahí vienen los errores de redondeo. El hecho de no poder escribir infinitos decimales. El hecho de tener que trabajar con un número finito de decimales. Todos en la vida hacemos eso. Nadie trabaja con infinitos decimales. Y los errores de truncamiento, a diferencia de los otros que son un problema de representación, ocurren cuando yo uso soluciones numéricas para representar de manera aproximada aquellos procedimientos matemáticos exactos o soluciones analíticas. Pero como les dije recién, la mayoría de las veces no tendremos elección. No existe un procedimiento matemático exacto, entonces tendremos que recurrir obligadamente a una solución numérica. Y cuando recurramos a una solución numérica, seguro vamos a estar frente a un error de truncamiento. Todo esto lo vamos a ver en la práctica a medida que se vaya desarrollando la clase para que les quede absolutamente claro. Ahora lo estamos identificando. Estamos viendo de dónde vienen y qué son. Y los errores inherentes, bueno, surgen de las características particulares del instrumento de medición, de las condiciones en las que se realiza un experimento, o incluso de las características o condiciones del experimentador. ¿Qué quiero decir con esto? Y, por ejemplo, no es lo mismo medir una longitud determinada con una cinta métrica o con un dispositivo láser. Y no es lo mismo. La forma en que se mide no es lo mismo y los resultados que puedo obtener no es el mismo. Hacerlo en condiciones óptimas de accesibilidad que hacerlo con dificultades. Si yo quiero medir una distancia en un terreno que está lleno de cardos, no sé, a lo mejor cuesta un poco más. Entonces ahí, por las condiciones que plantea la situación, y bueno, pueden haber errores que se introducen frente a ese problema. Y no es lo mismo que lo haga un experto a que lo haga cualquier persona que no tiene ni idea de cómo usar un instrumento de ese tipo o cómo hacer una medición para que esa medición salga correcta. Muchos creen que es cuestión de tirar la cinta métrica y sin embargo la cinta métrica se pandea y siempre se pandea. Es un efecto físico y ahí le estoy agregando unos milímetros de error. Pero muy poca gente sabe eso y hay veces que tiran solamente la cinta métrica. Por eso le digo, hay un montón de cuestiones que van a estar fuera del alcance matemático. Pero ya vamos a ver cómo eventualmente se haría para tratar de corregir ese tipo de errores. Porque una vez que nosotros pudimos identificar los errores, que ya sabemos dónde vienen, tenemos que poder cuantificarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que poder expresar el error mediante un valor numérico. Le tenemos que dar un número al error para poder saber cuánto. Porque ya sé de dónde viene, ahora quiero saber en cuánto nos estamos equivocando. Esa es la idea de cuantificación. Ya vamos a estudiar enseguida cómo hacer esto. Ahora bien, ¿para qué queremos identificar y cuantificar los errores? Bueno, en definitiva, para esto último. Todo lo que dijimos es para esto, para poder minimizarlos, es decir, disminuir el impacto en las mediciones. Enseguida también vamos a ir estudiando algunas técnicas para minimizar algunos de estos errores, pero en general, los errores de redondeo, si uno se preguntara cómo hago para disminuirlo, y bueno, aumento la cantidad de cifras que puedo guardar en mi dispositivo. Eso, obviamente, disminuiría el error de redondeo. ¿Y el de truncamiento? Bueno, aumento la cantidad de términos que incorporo en el cálculo. Enseguida, casi al final de la clase, van a entender esto que les estoy diciendo. A medida que yo puedo ir aumentando la cantidad de términos que involucro en el cálculo, entonces disminuyo el error de truncamiento. Y los inherentes, parece que esos están fuera del control. Bueno, pero
capacitando al personal, mejorando las condiciones de la medición, las condiciones experimentales, buscando un instrumento mejor para medir. Hay muchas formas de disminuir también esos errores inherentes. Son cosas muy importantes. Lo que está en esta filmina, no, son dos cosas distintas, Gonzalo. Ahí, justamente, esa pregunta que vos haces, la voy a ir respondiendo, me voy a acordar de vos, tal vez no de tu nombre, porque a medida que avance me voy a ir olvidando, pero sí me voy a acordar de la pregunta y voy a hacer referencia a esta pregunta. Pero no es como lo mismo. Ya van a ver que disminuir uno no necesariamente disminuye el otro. O sea, no están como vinculados. Ya van a ver que son realmente distintos y son formas distintas de trabajar. Pero sí, no hay problema. Vamos a ir respondiendo. A mí me gusta que ustedes hagan preguntas, pero por ahí yo algunas preguntas, lógicamente, voy a decir, si me espero un cachito, y no porque me siente interrumpido, sino porque me parece que es más claro si las contesto en el momento oportuno. Pero sí háganla para acordarme de decirlo, eventualmente. Está. Esta filmina, digamos, esta diapositiva, no filmina, esta diapositiva es quizás una advertencia para su labor profesional. El día de mañana, como ingenieros, no solamente tienen que poder resolver un problema, sino que tienen que ser capaces de detectar qué errores pueden impactar los datos de su solución. Porque no es cuestión solamente de tirar una solución. Tengo que saber cómo esos errores alteran la medición o cómo debo tener en cuenta los errores cometidos o los errores de redondeo, truncamiento inherentes para el resultado que yo estoy buscando a la solución de un problema. Por eso decimos que conocer el error que afecta a un cálculo o a una medida es importante, porque nosotros queremos saber si ese cálculo o medida es confiable. Y ahí viene el tema. Por ejemplo, esta ilustración, que está extraída del Chapra, representa un velocímetro en el que la aguja marca un valor cercano a los 49 km/h. Si ustedes lo están viendo ahí en pantalla, y si no, acérquense un poquito más, y van a ver que en esa extrusión que se ha hecho, en ese detalle que se ha hecho del velocímetro, se ve que la aguja no llega a ser 49, está cerquita, casi tocando el 49. Entonces, si alguien viene, y ahí presten mucha atención a lo que voy a decir, porque este quizás es el meollo del problema que uno tiene que tratar de resolver. Si alguien dijese, el vehículo viaja aproximadamente, utilizo esa palabra, a 49 km/h, todos los que estamos aquí en esta sesión estaríamos de acuerdo con esa afirmación, diríamos que esa afirmación es confiable, porque lo que dijo es una verdad sin discusión. Aproximadamente a 49 kilómetros, es cierto, está diciendo la verdad. Entonces estamos todos de acuerdo y confiamos en lo que nos está diciendo esa persona. Ahora viene otra persona y dice que en realidad el vehículo viaja a 48,9 km/h. Ahí es donde entonces empezamos todos con una pequeña duda y nos preguntamos cómo hizo esa persona para hacer semejante afirmación. ¿Por qué 48,9 y no 48,8 o 48,94 o 48,97? ¿Me explico? O sea, ¿en qué se basó esa persona para decir 48,9? Y el que estaba cerquita. Sí, bueno, pero también podría haber dicho 48,95 y dijo 0,9. Ese es el problema. Claramente esa segunda afirmación no es confiable. Yo no puedo confiar en 48,9. Sí confío en aproximadamente 49, pero en 48,9 no. Y el problema no está en la confiabilidad de los dos tipos que me dijeron, que me dieron ese dato. El problema está en el instrumento. O sea, es un problema instrumental. Por eso decimos que ante estas observaciones, vamos, para poder definir primero cómo resolver el problema instrumental, tenemos que dar una definición, y la definición que vamos a dar es el de cifra significativa, justamente lo que titula esta parte del tema que estamos discutiendo. El concepto de cifra significativa es aquel que dice que
Las cifras significativas de un número son las que aportan información y que pueden utilizarse con confianza. Como verán, es una definición muy sencilla. Uno puede preguntarla en un examen o lo que sea. Entonces es una definición muy sencilla. Lo que pasa es que en la definición, como ustedes pueden ver, hay palabras resaltadas. Esas son palabras muy importantes que no pueden faltar en la definición. No me pueden dar una definición con sus palabras sin que esas palabras particularmente o sinónimos muy precisos estén en la definición. Y además es necesario que las puedan explicar. O sea, que ustedes me puedan decir qué quiere decir eso. Entonces, para que ustedes me puedan explicar, lo vamos a hacer. O sea, veamos cómo se explican esas palabras, cómo se explica esa definición. Miren, acá tenemos otra ilustración que representa una medición directa. ¿Qué es una medición directa? Una medición directa es la que yo hago directamente aplicando el instrumento sobre el objeto que yo quiero medir. Por ejemplo, tengo un objeto que subo a una balanza, lo peso y miro cuánto me da la balanza. Esa es una medición directa. O por ejemplo, pongo una regla para poder comparar la graduación de la regla con el objeto que quiero medir su longitud. Esa es una medición directa. ¿Está? Entonces, esto representa una medición directa del largo de una línea con una regla. Fíjense que he ampliado ahí la sección de interés para que se vea con claridad qué es lo que está pasando. Observamos que el largo de la línea celeste, miren ahí la ilustración, está entre los 29 y los 30 milímetros. Entonces, afirmar que el largo es de 29,5 milímetros ya provoca desconfianza. Porque entramos de nuevo en lo mismo. Ustedes si miran y se acercan y miran y miran y miran, ustedes me dicen, sí, está casi a la mitad o está justo en la mitad. Pero podría haber cualquiera acá en la sesión que podría discutir y decir, en realidad está como un poquito pasado, u otro lo podría ver como que le falta un poquito para llegar a la mitad. O sea, estaríamos en una discusión de si es 29,4, 29,5 o 29,6. Entonces, eso les da la pauta a ustedes de que decir que esa línea mide 29,5 milímetros y no es confiable. Lógicamente es una medición poco confiable, es discutible. Entiendan que poco confiable es cuando yo tengo que discutir porque no me convence, en una palabra. Entonces, cuando se trata de un instrumento de medición, y ahí viene el punto, si el instrumento es analógico, como el caso de la regla o del velocímetro que vimos recién, se estila a tomar la mitad de la menor división del instrumento. Ahí hay algunas controversias. Yo les cuento que hay alguna rama de la ciencia que dice que en realidad hay que tomar la menor división, no la mitad, la menor división. Y hay otros que apoyan a la idea de la mitad de la menor división. Cuando a mí me lo enseñaron, hace mucho tiempo atrás, me dieron teoría de errores en física, me dijeron la mitad de la división del instrumento. El Chapra dice la mitad de la división del instrumento. Yo lo sé así, acordamos con Chapra, entonces vamos a aprenderlo así. Pero aclaro esto porque por ahí ustedes dicen, pero yo leí fulano de tal que dice y hace todo un desarrollo y una demostración de por qué debería ser. Bueno, es una cuestión de convención, no hay un acuerdo generalizado, entonces nosotros vamos a tomar una postura. La postura que vamos a tomar nosotros es que si el instrumento es analógico, vamos a tomar la mitad de la menor división. Si el instrumento es digital, tomamos el último dígito. Un dígito, no la mitad, el último dígito. Si es digital, el último dígito. Porque en un instrumento digital hay precisión en ese sentido, hay otras razones, que mecánica, otras cosas que no tienen sentido discutir en la clase de hoy. Si alguien quiere, lo discutimos después. Pero en un analógico también es fácil de, como quien dice, apoyar la afirmación de decir, no, vamos a tomar la mitad de la menor división. Bien, dicho eso, ¿por qué queremos tomar la mitad de la menor división del instrumento en el caso analógico? Porque queremos establecer lo que se llama un intervalo de confianza. Justamente queremos darle confianza a esta medida que así como está, no es confiable. Entonces, vamos a definir intervalo de confianza. Esta definición también es importante, porque el intervalo de confianza, fíjense lo que dice, es un rango de valores, es un intervalo, es un rango de valores entre los que yo estoy seguro que se encuentra el valor verdadero.
que a veces es difícil o imposible de determinar exactamente. Yo no sé exactamente cuánto vale, pero sí sé que está allá adentro. Esa es la cuestión de intervalo de confianza. Si yo te puedo definir un intervalo en donde yo te aseguro y te garantizo 100% que el valor está allá adentro, ya es suficiente como para dar alguna veracidad o validez a la medida. Entonces, fíjense, en nuestro caso, la menor división de la regla es 1 milímetro. La mitad, medio milímetro. Entonces, decir ahora que la línea mide 29,5 más menos 0,5, permite afirmar, fíjense, que esta longitud se estima exactamente, miren lo que acabo de decir, se estima exactamente a mitad de camino, entre los 29 y los 30 milímetros, con un error en la estimación que acabo de hacer de medio milímetro. O sea, que la longitud verdadera de la línea celeste se encuentra en algún punto entre los 29 y los 30 milímetros. Lo que acabo de decir, ¿es cierto? Sí, es cierto. Se encuentra en algún punto entre los 29 y los 30. Lo que pasa es que yo estimo que se encuentra muy cerca de 29,5. Ahora es confiable. La estimación, a lo mejor no es la misma estimación que daría otro, pero mi estimación es confiable porque te estoy diciendo, yo estimo 29,5 y te doy el error de más o menos medio milímetro. Con lo cual, ahora vos confías en mi medición. La podés asumir, la podés tomar y saber que esa medición es confiable en un intervalo de 1 milímetro, un intervalo total de 1 milímetro. Por eso es muy importante que a partir de ahora ustedes, no solamente en su vida profesional, sino en cualquier otra materia, no tiren un resultado así como así. Si el resultado está afectado por un error, porque surge de una medida, entonces hay que tener en cuenta cuál es el error del instrumento que yo usé para tomar la medida. Entonces hay que agregarlo a un informe. Y si ese resultado, ya van a ver enseguida, sale de un cálculo, bueno, habrá que ver cómo esos errores impactan en el cálculo. Eso lo vamos a ver enseguida. O sea, como el error afecta en este caso a la cifra decimal, entonces la cifra decimal es una cifra estimada. El error de 0,5 está afectando al 0,5 de la cifra que he dado. Entonces esa es mi cifra estimada. Mientras que el 29, que es la parte entera, en este caso, son cifras seguras. Pero fíjense, la definición de cifra significativa no dice que son las cifras seguras de un número, no, son las cifras que aportan información. Todas estas cifras, las seguras y las estimadas, aportan información. ¿Por qué? Porque están en un intervalo de confianza. Yo puedo confiar en todas las cifras, en el 29 y en el 5. Lo que pasa es que yo seguro mide 29. El coma algo lo estoy estimando. Por eso decimos que es una cifra estimada. Yo estimo 0,5. ¿Se entiende ahora cuál es la idea de la cifra estimada? La cifra estimada es la que no te puedo asegurar, pero al darle un intervalo de confianza, le doy significado. Por eso aparece ahora como cifra significativa. Bueno, a ver si entendimos. Miren, uno podría preguntar aquí, ¿cuántas cifras significativas tienen estos números? No es necesario que contesten en el chat. Claro, las cifras significativas son todas las que me dan información. 29,5 les da información. Sí, porque ustedes dicen 29,5 quiere decir que la línea está a mitad de camino entre 29 y 30. O sea que el 0,5 les dio información. Sí, claro, porque es significativo. ¿Se entiende, Eduardo? O sea, la idea es preguntarse ese tipo de cosas. En esta materia, yo realmente, la pregunta es excelente, ¿no? Pero invito justamente a que se den cuenta que en muchos casos hay que aplicar un poco de sentido común y uno preguntarse, porque eso es lo que ustedes deberían hacer cuando estudian. Es muy cortita la materia realmente para estudiarla, entonces cuando ustedes estudian deberían preguntarse ese tipo de cosas y decir, ah, claro, ahora entiendo por qué son significativas, porque ¿realmente me dieron información o no me dieron información? Entonces, ahí viene el punto. Entonces, eso es lo que se entiende como cifras significativas. Genial. Ahora, como dije, no es necesario que me contesten en el chat porque me gustaría que le dieran la posibilidad a todos de pensar. Pero
Eh, Fíjense, después ustedes lo piensan y se fijan si aciertan. Presten atención al primero de estos 4 números, al primero. Si yo les preguntara cuántas cifras significativas tiene este número, ustedes podrían decir, ¿y 4? Si se les ocurrió decir 4, está correcto. Ahora, ¿por qué 4? Porque la regla, no se preocupen que esto va a estar en la guía práctica, estas reglas las voy a escribir en la guía de trabajo práctico, porque la regla en estos casos es que los ceros a la izquierda, para allá, la izquierda, acuérdense, es para allá es la izquierda. Entonces, a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativas. Eso quiere decir que esos ceros no significan nada. Pero están antes de la coma, después, no importa. No importa si están antes o después de la coma. Todos los ceros que están a la izquierda del primer valor distinto de 0 no significan nada. No aportan ninguna información. No son significativos. Por lo tanto, acá tengo 4 cifras significativas. Las 4 cifras distintas de 0. En el segundo caso, este segundo número, ¿cuántas cifras significativas tengo? Bueno, si dijeron 4, ahí está clarísimo, porque son todas distintas de 0, es como muy fácil. Es muy, muy sencillo de darse cuenta. De haber dicho otro número, entonces ya no entendemos nada. Pero el tercero, puede haber ahí alguna disidencia. Si yo les pregunto cuántas cifras significativas tiene el tercero, entonces yo les diría 6. ¿Cómo? Yo hubiese pensado 3, porque son distintas de 0. Bueno, la regla, les dije, miren el primer número. La regla era si los ceros estaban a la izquierda del primer número distinto de 0. Pero si a mí me dan un número con ceros puestos, y ya van a ver, lo van a entender mejor en un par de filminas más. Si me dan, o en la próxima filmina, si me dan un número con ceros puestos después de la coma, esos ceros sí son significativos. Los ceros que yo agregue después de la coma son significativos. Aunque esto eche por tierra lo que ustedes pensaban de lo que le enseñaron en el secundario. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de dígitos significativos, no estamos hablando de si tienen valor matemático o no, estamos hablando de dígitos significativos. Sí, aportan información, y te voy a explicar por qué aportan información. Supónganse que yo hice una medida y obtuve 45, midiendo con una regla. ¿Me siguen hasta ahí? 45. Entonces yo les digo 45. Bueno, pero 45 o 45 cerca de 45,1 o 45,2, 45,5, 45 y medio, 45 ¿cuánto, profe? ¿Le dio justo 45? Mira, si yo te lo pongo así, 45,0, desde un punto de vista de medición, no de un punto de vista matemático, desde un punto de vista de medición, ahora ese 0 es significativo. ¿Por qué? Porque ahora sabés que yo medí 45 clavado. Antes no lo podía saber. Si yo no hubiese agregado el 0 a la derecha, no se sabía que había medido 45 clavado. Cuando agrego el 0, que es significativo, lo estamos diciendo en este caso que está acá, es clavado. O sea que acá es 38,5000. No 5.534 o 5.002 o 5.003, no, es 5.000. Ese es el objetivo de agregar ceros, darle significado a el número que es exacto o no, o qué tan cerca estoy de un valor certero, exacto, no certero. ¿Se entiende? Ahí está, genial, buenísimo. Y con el 4, y bueno, ahí con el cuarto, ahí me van a decir ustedes, con el cuarto, entonces deben ser 4, me van a decir ustedes, porque estamos hablando de lo mismo. El 0 me está diciendo que es clavado. Bueno, lamentablemente con el 4 podría ser 1, 2, 3 o 4. Ahí ya me quemaron los papeles. No, miren, le voy a explicar. Otra vez, la regla que dice, ustedes la van a tener bien claras las reglas. Miren, terminar de entender esto requiere
un tiempo de relectura, reflexión, van a haber ejercicios en la guía de trabajos prácticos muy sencillos que tienen como objetivo comprender en definitiva este tema. Pero no es un tema trivial. Así que si les duele un poco la cabeza con todo lo que les estoy diciendo, es natural, es normal, no se preocupen. Esto va a requerir un tiempo de decantación. Pero veamos acá por qué puede ser 1, 2, 3 o 4. Lo anterior se entendió, porque por como me preguntó Gonzalo, y yo hice este ejemplo que está acá, creo que se entiende por qué agregar ceros después de la coma son significativos. Pero acá, ¿por qué no son todos entonces significativos? Porque la regla dice que son los ceros después de la coma. La regla dice que son los ceros después de la coma. Estos ceros, a menos que yo lo indique, a menos que yo indique que se trata de una medida de miles o una medida de centenas o de decenas, o sea, yo tengo que aclarar de qué se trata esa medida para saber cuántos de estos ceros realmente son informativos. Porque si no tengo datos del problema, no lo puedo saber y hay ambigüedad. Entonces hay una manera muy sencilla de evitar la ambigüedad, y es el de usar una notación científica. El uso de notación científica es muy común en la ingeniería. De hecho, muchos papers, muchos libros tienen resultados dados en notación científica. La notación científica es algo que ustedes, en teoría, deben manejar, pero si no, yo se los dejo en esta diapositiva y solo mirándolo se van a dar cuenta inmediatamente cómo he transformado todos estos números a notación científica. Pero el objetivo de la notación científica, fíjense si bajaron la diapositiva ayer, acá hay un error que me quedó de un tipeo que me quedó con 4. O más que de tipeo fue de un mal cálculo que hice. Acá me quedó un 4 y acá también. En realidad debe decir 3. Ahora está subida la filmina con esa corrección. Pero aviso por la duda que tenga alguno una filmina bajada de ayer. Se baja de nuevo la filmina y listo. Vamos a centrarnos justamente en este cuarto número que era el que traía problemas, porque los otros son muy fáciles de ver, ustedes lo pueden investigar. Fíjense que la notación científica, ¿en qué consiste? En poner un solo dígito, ponerle una coma y después a continuación todos los significativos que yo quiera. Todo lo que ponga a continuación son los significativos. Y luego voy a multiplicar por 10 a la algo. Ese 10 a la algo normalmente me da a dónde debería estar la coma originalmente. Si yo transformo este número a notación científica, pongo 1, y como la coma la corrí en realidad 5 lugares, pongo 10 a la menos 5. Entonces, si yo quiero reconstruir este número que está en notación científica, es 0,0000. Y una calculadora ponen la letra E, pruébenlo después y vean que una calculadora lo da perfectamente bien en notación científica. Ahora, cuando yo escribí esto, voy a borrar la corrección, la observación de la corrección. Cuando yo escribí esto así, cuando yo escribí 6 por 10 a la 3, 6 por 10 a la 3, en este caso es 1000. 6 por 1000 son 6000. O sea que 6 por 10 a la 3 me está diciendo que todos estos 3 ceros son importantes y están considerados en mi notación científica. Por lo tanto, este número tiene 4 cifras significativas, el 6 y estos 3 ceros. Si yo hubiese puesto 6 por 10 al cuadrado, hubiese sido 600. 16 por 10 al cuadrado, 600. Por lo tanto, hubiese tenido 3 cifras significativas. Si yo hubiese puesto 6 por 10 directamente a la 1, entonces es 60, y hubiese tenido 2 cifras significativas. Entonces el problema de cuántas cifras significativas hay cuando estos ceros no cumplen la regla que ya mencionamos en el primer caso o en el segundo, se dirime fácilmente utilizando la notación científica. Otra vez, van a tener ejercicios en el práctico, ustedes van a hacer esos ejercicios y van a decir, ah, ya está. Cuando hicieron 4 o 5 ejercicios, se van a dar cuenta, son muy poquitos, muy sencillos, se hacen en 30 segundos, y ahí entonces van a terminar de cerrar el concepto de notación científica. Pero no es tan sencillo. De todas formas, nosotros no vamos a utilizar notación científica a lo largo de la materia.
Y ustedes me van a decir, ¿por qué entonces lo explico? Y lo explico porque es parte de la representación numérica que estamos estudiando en este momento. Pero lo que sí nos importa es entender el concepto de cifras significativas, porque eso sí lo vamos a trabajar mucho. Pero antes de volver sobre este tema, repasemos un par de conceptos importantes que debemos estudiar antes, que son los de exactitud y precisión. Miren, para entender estos conceptos, Chapra ilustra esto con un cuadro en el que se muestran 4 situaciones diferentes de disparos sobre una diana, un blanco. Eso es una diana, ¿no? En el primer caso, el que tengo acá en la esquina superior izquierda, los disparos tienen una gran dispersión. O sea, están como quien dice, muy separados los unos de los otros, y además están desviados. O sea, si yo tengo que tomar una media, por ejemplo, entre todos ellos, vería que la media está donde está ahora el láser, el puntero láser, más o menos, y esa media está desviada respecto del centro. En cambio, en la diana de la derecha, vemos que sigue habiendo dispersión, ¿ven? Pero la media, más o menos, de esos puntos está muy cerca del centro de la diana. Entonces uno puede decir que el tirador ha sido más exacto en el segundo caso que en el primero. Tiene la misma dispersión, o sea, tira así medio como que para todos lados, pero ha sido más exacto. En promedio está más cerca del centro que este. Pero en el caso de abajo sería el caso de un tirador que ha tirado todo muy juntito. Uno puede decir, che, este tira bien, pero probablemente tenga un desvío en la mira, tal vez, o tenga un problema óptico que hace que tire chambleado, o sea, tire desviado. Se ve que es bueno tirando, porque todo pega en el mismo lugar, casi, pero está desviado. O sea que acá los disparos ya no están dispersos, pero están desviados. En cambio, en el caso de los disparos, no solo no están dispersos, sino que están alrededor del centro. O sea que fíjense, acá hay mucha dispersión y desvío. Acá hay poca dispersión y poco desvío, prácticamente nada. Entonces nosotros podemos relacionar la exactitud con el desvío, mientras que la dispersión la podemos asociar con la precisión. Por eso es que nosotros decimos que mientras más a la derecha nos vamos en este gráfico, aumentamos la exactitud. Y mientras más abajo nos vamos en este gráfico, pensando que acá estaría el cero de coordenadas, más preciso es el problema. Ahora bien, definamos entonces los conceptos. La exactitud la vamos a decir, por decirlo de alguna forma, que refiere a qué tan cerquitas están los valores calculados o medidos del valor verdadero. Ahora nos olvidemos un poquito de la diana. La diana sirvió para entender. ¿Qué tan cerquitas están los valores que yo he medido o que yo he calculado del valor verdadero? ¿Qué tan cerca he pegado del centro? Eso es exactitud. Mientras que precisión tiene que ver a qué tan cerquitas están todos los valores que yo medí, los unos de los otros, de los valores que yo calculé o medí. No sé si están cerca del centro, pero sí están entre ellos muy cerquita. Eso es precisión. Precisión es cerquita entre ellos. Exactitud es cerquita del centro, cerquita del blanco, cerquita del valor verdadero. Por supuesto que lo opuesto a exactitud es inexactitud o sesgo. Y ahí se dan cuenta. ¿Vieron cuando ustedes hicieron estadística que dicen, o escuchan hablar, dicen, no, esa es una estadística sesgada, es un cuestionario sesgado, te dicen. Y uno dice, ¿qué quiere decir que está sesgado? Y que si uno va a mirar, en lugar de tener una distribución normal, tiene como que está corrida, como que está torcida. ¿Y eso a qué se debe? Y muchas veces te dicen, y es que en realidad está mal hecha la encuesta porque en vez de hacer una encuesta generalizada, se fue justamente a preguntarle a las personas que no tenían problemas. Entonces está sesgada la encuesta. Bueno, esa es una encuesta inexacta, está corrida, no imprecisa, inexacta. Eso es la idea, no es exacta la encuesta, no les está dando información exacta. En cambio, lo contrario a precisión
es dispersión, es imprecisión o incertidumbre. Eso quiere decir de que es como que le temblara el pulso y sí, fuera bastante exacto, tirar al centro, pero como que le tiembla el pulso, entonces hace un barrido muy general alrededor del blanco, es poco preciso. Esta persona, para que todos los valores caigan dentro del circulito más central, y tiene que tirar muchos disparos. En cambio, esta persona, fíjense que con la misma cantidad de disparos, entraron mucho más cerca del circulito, es más preciso que, más cercanos los unos de los otros los valores. Por supuesto que al aplicar, ¿por qué estamos viendo esto? Porque nosotros al aplicar modelos numéricos, lo que nosotros queremos lograr es la máxima precisión y la máxima exactitud. Porque por el contrario, estamos frente a un error. Por eso es que nosotros estamos estudiando este concepto, porque la inexactitud o la imprecisión involucra errores en mi medición. Un comentario al margen, escuchen bien, a ver, todo lo que están ahí mirando para otro lado, están atendiendo otra cosa, dejen el teléfono, escuchen bien, porque lo mismo que dije esta mañana. No me pidan que repita lo que voy a decir ahora porque no lo voy a repetir. Si no suena a que solamente les interesa escuchar lo que yo digo que voy a tomar en un examen. Y lo que yo hablo, bueno, estamos en otra cosa. O sea, decepciona. Imagínense, hablo, pero cuando digo, esto lo voy a tomar en un examen así, como es, repita, entonces me dan ganas de matarlo. Porque entonces quiere decir que lo demás no les interesó si se escuchaba o no se escuchaba. Entonces no lo voy a repetir, lo voy a decir una sola vez. En un examen suelo pedir mucho este tema de exactitud y precisión. Y yo les pido a veces un ejemplo. Y no quiero que me den el ejemplo del blanco, del chapra. No quiero que me lo den. Y ustedes me van a decir, pero está en el chapra. Sí, pero yo les aclaro ahora. Pero un ejemplo pavo, es un ejemplo tonto, es un ejemplo que da la sensación de que te lo aprendiste en memoria y ya está, y no sabes cómo se aplica. Es un ejemplo didáctico para introducir el concepto de exactitud y precisión. Pero a mí me interesa un ejemplo ingenieril. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero usted nunca dio uno. Sí, voy a dar uno ahora. Por eso lo voy a dar una sola vez y no lo repito. Y ustedes después tendrán que inventar otro, porque no me vayan a dar el mismo ejemplo. A ver, es muy fácil ahora inventar otro. Supónganse un dispositivo que pesa barras de caramelo, que salen de una cortadora. Si las barras tienen que pesar 200 gramos, ese es el valor que tienen que pesar las barras de caramelo, y salen de la cortadora, y voy pesando las barras que salen de la cortadora, escuchen bien, peso la primera 210,1, peso la segunda 210,3, peso la otra 210,2, peso 210,3, 202,4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo asegurar que la cortadora es precisa, porque todos los valores están muy juntitos. 210,1, 210,3, 210,4, 200. Es precisa, es bárbaro. La cortadora funciona en corte, es requete contra precisa. Pero es inexacta, porque yo quería 200 gramos, no 210. Todas las barritas están desviadas del valor exacto, del valor verdadero de 200 gramos. Entonces la cortadora no es exacta, pero es precisa. Entonces yo lo que tengo que hacer es corregirla para evitar el desvío, pero no tocar nada que le quite la precisión. Porque no quiero que por corregir el desvío ahora me tire 210, después me tire 198, después me tire 190, otra vez 210, y sí, en el promedio estamos en 200, pero las barras salen cualquier cosa, una porquería, no se puede vender eso. Por eso es que nosotros queremos que la exactitud y la precisión sean lo mejor posible, la máxima posible. Ahí tienen un ejemplo claro que cambiándolo lo pueden utilizar. Muy bien, vemos ahora algunas definiciones, porque ya hemos dicho un montón de cosas, entonces ahora tenemos que entrar a algunas definiciones y también quiero que presten mucha atención porque noto en los exámenes parciales y en los exámenes finales que hay mucha confusión al respecto. Pero voy a tratar de explicarlo para que se aleje toda confusión de nosotros.
Teniendo en cuenta que el error es una distancia, y dije así con esa palabra y esa forma de decirlo, distancia, para que se acostumbren a que un error siempre es positivo. El día que ustedes me den un error negativo, te tengo que decir, no entendiste nada de la materia, directamente no entendiste nada. Un error nunca, jamás es negativo. Un error es positivo. ¿Por qué? Porque un error es una distancia y no existe en la distancia negativa. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que un error es una distancia, nosotros podemos definir el error verdadero como la distancia entre un valor calculado o medido con respecto a un valor verdadero o aquel que yo considero verdadero. Muchas veces es muy difícil de acceder al valor verdadero. Puedo decir el que considero verdadero. Entonces, ese es el valor de referencia, el valor verdadero. Entonces, si yo calculo o mido cosas, quiero saber cuál es la distancia, qué diferencia hay entre eso que acabo de calcular y medir con el valor de referencia, el valor verdadero. Eso se conoce como error verdadero. Mientras que el error aproximado no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Escuchen. El error aproximado tiene que ver con el error o la distancia que hay entre una y otra aproximación. En un proceso iterativo, lo van a ver hoy, lo vamos a aplicar. En un proceso iterativo, entre una y otra iteración, se comete un error. Lo que yo voy a medir para poder controlar el proceso iterativo es la diferencia que hay entre una y otra iteración. Esa diferencia, esa distancia que va cambiando a medida que yo voy iterando, eso es el error de aproximación o error aproximado. Entonces, ya está. El error verdadero solamente con un valor verdadero de referencia. El error aproximado entre dos aproximaciones sucesivas. Pero ambos tipos de error tienen lo que se conoce como error absoluto, relativo y porcentual. El error absoluto es la distancia, así en bruto, digamos, la diferencia que hay entre el valor y el valor de referencia o entre una y otra aproximación. Depende si estoy hablando de este absoluto o de este absoluto. Pero es una distancia, por eso está entre valor absoluto, ¿ven? Entre módulos. Pero muchas veces, y yo utilizo siempre este ejemplo, muchas veces el valor absoluto no me dice nada. Porque yo les digo, me equivoqué en 10 centímetros. Y ustedes me van a decir, ajá, bueno, pero ¿10 en qué? ¿Se equivocó de 10 en qué? Ya les digo, me equivoqué 10 midiendo el escritorio de mi casa. Uy, 10 centímetros y estaba midiendo el escritorio. Horrible la medición. Mida de nuevo, me van a decir ustedes. Pero si yo le digo, me equivoqué en 10 centímetros midiendo la distancia de la Tierra a la Luna, te van a decir, está bárbara, la medida es espectacular. En 10 centímetros nada más se equivocó. Yo hubiese pensado que se iba a equivocar en más. Entonces, fíjense cómo el 10 centímetros solo, como error absoluto, no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado real. Pero cuando dije en relación al escritorio o en relación a la distancia de Tierra-Luna, dije relativo, relativo a algo. Entonces el error relativo es el error absoluto relativo al valor de referencia verdadero o al valor nuevo, porque a mí me interesa saber la aproximación siguiente. Esa es la referencia. Siempre cuando aproximo quiero ver si la siguiente es mejor. Entonces la referencia es el valor nuevo, la aproximación siguiente. Ese valor es muy importante y normalmente es el error que uno da. O sea, uno no tira un error absoluto porque un error absoluto, como ya les dije, no sirve para nada. Uno normalmente tira el error relativo. Es más, uno normalmente tira el error porcentual, que no es más que el error relativo que acabo de calcular por 100, en los dos casos. ¿Por qué? Porque el error porcentual, de alguna manera, me va a decir cuánto o qué proporción es la que el error ocupa respecto de la magnitud total. Por ejemplo, si yo este ejemplo también lo hago todos los años, pero porque me parece que es muy claro. Si yo les digo que me den todos 1.000 pesos y que tienen un 90% de posibilidades que yo les devuelva 10.000, a todos los que me den 1.000 hay un 90% de probabilidades de que yo les devuelva 10.000. Ustedes me van a decir, 90%, ahí les digo un error porcentual, ustedes me van a decir que
1 de cada 10 va a perder. Pero ustedes agarran y dicen, bueno, tan mala suerte puedo llegar a tener yo para que sea justo el 1 de cada 10. Entonces, en general, uno se arriesga. Porque el error relativo me está dando ahora información, y más el porcentual, para rápidamente entender cuál es la proporción en juego. Pero de la misma forma, si yo le digo, bueno, hay, ¿cuántos están conectados? 103. Hay 103 cohetes que van a salir a la Luna, pero hay un 90% de probabilidades de llegar, porque hay un 10% que va a explotar en piso nomás, en tierra. O sea, ese es el error que hay en la construcción de los cohetes. Entonces te van a decir otra vez, 1 de cada 10 ni siquiera va a despegar. Pero como ahora la probabilidad es, me juego la vida, ustedes ese porcentaje ya les pesa mucho más que el porcentaje de recién. Lo que quiero decir que cuando hablo de error relativo, no me estoy refiriendo a lo relativo del valor intrínseco de la medida en sí. Me estoy refiriendo a lo relativo del error respecto de la medida. Lo relativo intrínseco del valor informativo de la medida, ese es un problema aparte. Eso depende del usuario, del problema, de quién está afectado o quién no está afectado. El 10% no es lo mismo si se habla de jugarme la vida que si se trata de perder 200 pesos o 1000 pesos, que es un kilo de helado bueno, poner. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo relativo no lo relacionen con la relatividad de lo informativo. Relaciónenlo con en relación a qué me estoy equivocando. ¿A este error a este valor verdadero o a este valor de la nueva aproximación? Repito, para que quede ya absolutamente claro, los errores verdaderos solamente se pueden calcular si ustedes cuentan con un valor de referencia, el verdadero o aquel que consideran verdadero. De lo contrario, los errores que ustedes van a poder calcular como errores de aproximaciones entre una y otra surgen de procesos iterativos, y esos son errores aproximados. Digo esto y con esto cierro, porque por ahí se confunde que dicen error aproximado y todos son errores aproximados si estamos hablando de aproximaciones. No, no, no. Hay errores verdaderos y errores aproximados. Ya sabemos qué son unos y qué son otros. Esa es una cuestión de nomenclatura y no podemos zafar de eso. Van a haber también varios ejercicios sugeridos en el práctico para que ustedes entiendan bien estos conceptos. Por eso les digo, mírenlo a los prácticos. Aún aquellos que están recursando y están haciendo nueva la materia, yo sé que para algunos puede ser un plomazo que uno les cambie los prácticos. Pero el objetivo no es ponerles, digamos, un palo en la rueda. El objetivo es darles más herramientas, más información que uno va detectando año tras año que mejora el entendimiento y la comprensión de ustedes. Entonces aprovechenlo, incluso los que están recursando. Aprovechenlo porque bien les va a venir. Bueno, ¿qué pasa cuando las medidas no son directas? Ya sabemos que es una medida directa. ¿Qué pasa cuando las medidas no son directas? A ver. Bueno, veamos esta filme y lo voy explicando paso a paso. No sé por qué acá se me rompió, se suponía que tenía que salir de a poquito para que yo lo vaya explicando, pero bueno, no importa. Las medidas que no son directas, miremos acá, las medidas que no son directas son aquellas que se obtienen mediante cálculo. O sea, yo no puedo medir directamente el área del rectángulo. Lo que yo puedo medir directamente es este lado y este lado. Cuando yo mido con una regla este lado, tengo este error, y cuando yo mido con una regla este lado, tengo este otro error. ¿Cómo llego a esos errores? No importa. Depende del instrumento de medición, depende de quién midió, depende de muchas cosas. Pero vamos a suponer que el experto midió esta medida con su error, o sea, midió la medida en un intervalo de confianza, en una palabra, para A y para B. Y ahora yo tengo que medir el área de este rectángulo. Ahí tengo que hacer un cálculo indirecto. Entonces, lo primero que hago es el cálculo que yo sé del área. El área es largo por ancho, A por B. Entonces hago ese cálculo y digo 23,25. Ahora, si yo voy a un cliente y le tiro 23,25, te echo directamente. ¿Por qué? Y porque estás cometiendo
digamos, un sacrilegio desde el punto de vista de la ingeniería. Me estás tirando un valor totalmente desconfiable, poco confiable, digamos. Un valor en el cual yo no puedo confiar, porque no me estás diciendo el rango de validez del valor que me estás dando, me estás tirando un valor. Me estás diciendo 23,25, y yo te digo, ¿y por qué no 22? ¿Y por qué no 27? No, créame, es 25. No, ¿cómo que te créame es 25? Así no funciona la cosa. Créame es 25, no. Me tenés que dar un intervalo de confianza para que yo pueda creerte. Entonces, si ustedes se acuerdan de análisis matemático 2, y sobre todo aquellos que fueron alumnos míos, se van a recordar que cuando vimos diferencial total de una función de dos o más variables, les dije que el diferencial total, una de las aplicaciones que tenía era el de estimar errores en cálculos o medidas indirectas. Recordar el diferencial es facilísimo, porque si yo considero que A es la función área, que es de dos variables, la variable A y la variable B, ¿cómo sé que son dos variables? Porque están sometidas a error. Cada variable, cada elemento de mi fórmula que esté sometida a error, la voy a tomar como variable. Entonces, A y B están sometidas a error, son variables. Entonces, la diferencial total de A es la derivada de A respecto de la primer componente por el diferencial de A más la derivada de A grande, respecto de la segunda componente B en este caso, por el diferencial de B. Eso es genial, Samuel. Bien, ven que es cierto, cuando yo les doy clase, les digo, esto lo van a usar. Bueno, esta es la fórmula diferencial total, pero ahora presten mucha atención y miren con lo que les voy a decir ahora. Esto es el diferencial total. Yo me voy a basar en el diferencial total, porque es muy fácil de recordar la fórmula de diferencial total de análisis matemático, para escribir la fórmula de propagación de error. Son dos cosas distintas. ¿Pero no es lo mismo? Sí, está basada en el diferencial total, pero no es lo mismo. El diferencial total de una función no le importa si esa función es positiva o negativa, pero la propagación de error sí le importa. Por eso es que la fórmula de propagación de error tiene obligatoriamente que usar valores absolutos en las derivadas. Si ustedes no ponen valores absolutos, no me están dando la fórmula de propagación de error, me están escribiendo la fórmula del diferencial total, que no es la fórmula de propagación de error. A ver si se entiende. Diferencial total es una fórmula. Fórmula de propagación de error es otra. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la de propagación de error no puedo tener valores negativos en los términos, porque los errores son distancias. No puedo tener valores negativos. Entonces, ¿es la misma? Sí. ¿Y qué son los diferenciales? Los diferenciales son los errores asociados a esas variables. Esos son los diferenciales. Entonces la fórmula de error, de propagación de error, me quedó como la derivada del área respecto de A, en módulo, por el error de la componente A, más la derivada del área respecto de B por el error de la componente B. Oh, acá tengo otra vez un error. Lo corregí porque tenía un error de tipeo y acá me acabo de dar cuenta que debería decir B. Ya lo voy a volver a corregir y lo voy a volver a subir. No se preocupen. Pero corrijan ahí si tienen el apunte ya impreso, pónganle una B arriba y pónganle una E, porque si lo tienen impreso de ayer, ahí no decía E, ahí decía diferencia. Entonces, esta es la fórmula de propagación. Entonces, ¿cuánto es la derivada de A respecto de la componente A? Y bueno, derivo B es una constante, A es variable, al derivarlo es B en módulo. ¿Y cuánto es la derivada de A respecto de B? Y respecto de B, ahora B es la variable, A es una constante, A. Es la derivada parcial. Esto es la derivada parcial. Y luego voy a reemplazar B, el error de perdón, acá, A, y el error de B. Y hago la cuenta y me da 0,2619. 0,6219 es lo que me da el error. Ahora, mucha atención con lo que voy a decir. Porque ahora viene lo que ustedes van a tener que hacer en el práctico y lo que, la verdad, les digo, hay 40% de errores en los parciales por esto. Y en los exámenes finales más todavía. No sé por qué, es como que no les queda claro el tema de cómo se trabaja con los errores. A ver si se los explico. Primero y principal, yo voy a hacer el cálculo sin importarme nada, así como viene, como me dieron los números, yo lo hago el cálculo y escribo lo que me dio la calculadora.
Entonces digo, el error se tiene que expresar con una sola cifra significativa. Por eso estudiamos cifras significativas. Una sola cifra significativa siempre. Siempre. Sí, exacto. Una sola cifra significativa. Fíjense acá, la primera cifra significativa es 2. Por eso estudiamos cifra significativa. Entonces voy a tirar todo lo demás, porque es una sola. Nunca me den el error con 2, 3 o 4 u 8 cifras significativas, porque están mal. Está mal todo el ejercicio. Ustedes me van a decir, pero póngame un puntito por usar bien la fórmula. No, no. En los ejercicios en análisis numérico son un todo. Se puede tener en cuenta si en vez de 0,26, 19, tuviste 0,27, 38 porque redondeaste mal, bueno, es un problema de error de redondeo, error de cálculo, bueno, de acuerdo. Pero si interpretás mal el problema del error, está mal el ejercicio, chao, no hay vuelta, porque el ejercicio es eso, para eso lo estamos haciendo. Entonces, fíjense, siempre, siempre, siempre con una sola cifra significativa. Entonces, ¿qué hago con lo que tiro? Y lo que tiro tengo que tener cuidado, porque tengo que usar redondeo simétrico. Enseguida les voy a contar qué es redondeo simétrico. Ahí les voy a contar lo que dice Luciano. Tiro redondeo simétrico, ¿de acuerdo? Se lo voy a contar en la próxima filmina, lo que dice Luciano. Ahí tenedlo en cuenta, Luciano. Redondeo simétrico es, si el valor es más grande, es 5 o más grande de 5, lo que voy a tirar, entonces voy a sumar 1 a la izquierda. En este caso, como es 6, lo que sigue, sumo 1 a la izquierda. Entonces, en definitiva, el error me queda con una sola cifra significativa, pero 0,3. Y si me equivoco y eso no lo hago, está mal, porque te estoy dando el procedimiento. 0,3 definitivamente es el error. Ahora, y recién ahora que yo ya tengo el error, que es el que sale de haber aplicado estos valores en mis cálculos sujeto a estos errores que están acá, el error propagado por esto es 0,3, miro el valor que obtuve del cálculo directo, indirecto, del área. Y yo digo, si el error me dio con un solo decimal, ahora siempre voy a tener con una sola cifra significativa, pero puedo tener con más decimales, porque puede ser 0,0003. Entonces miro cuántos decimales tiene el error. El error tiene un solo decimal. Entonces yo voy a hacer que esto tenga un solo decimal. Pero si quiero que esto tenga un solo decimal, como voy a tirar el 5, por redondeo simétrico voy a transformar ese 2 en 3. Y esa es la forma de expresar el resultado de manera ingenieril. 23,3 más menos 0,3. Expresarlo de cualquier otra manera, exactamente, Tomás, así es, expresarlo de cualquier otra manera sería erróneo. Ahora voy a ir contestando las preguntas que me hizo recién Gonzalo, creo que era, no, Luciano, y un poco más, porque fíjense, acá defino qué es lo que es redondeo simétrico. El redondeo simétrico dice que aumento 1, la cifra retenida, la cifra la que me voy a quedar, la aumento en 1 si la cifra descartada está entre 5 y 9, incluido el 5. Y la dejo igual si está entre 0 y 4. Eso es porque si ustedes hacen así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me cuesta con el mouse, 8, 9, ustedes si cortan por acá, no, por acá arriba, van a decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5 números. Y después del 5, 1, 2, 3, 4, 5 números. O sea, justo a la mitad. Por eso es que si me da 4 o menos, lo tiro. Si me da 5 o más, me lo guardo. A ver qué están diciendo acá. Si nos da 0,02, ¿ponemos que el error es 0? No, el error es 0,02. Percy. ¿Se entiende? O sea, tomo la primera cifra significativa, 0,02. Claro. Perfecto. Miren, acá vemos un ejemplo, cómo representar errores. Está bueno todo lo que están preguntando porque es la duda, yo sé, esa es la parte más complicada. Supónganse que yo hice un cálculo y en el cálculo obtuve este número. No puedo dárselo al cliente, ese número es el que obtuve.
Ahora tengo que analizar. Supónganse que hago una propagación de errores y me dio 0,0275. Entonces, si me dio 0,0275, yo miro la primera cifra significativa, es 2. La que voy a tirar es 7, entonces le voy a sumar 1 al 2. Por lo tanto, el error es 0,03. Y si el error tiene ahora 2 decimales, me voy a quedar con 2 decimales de esto. Pero como voy a tirar el 5, entonces 34,05, porque este 5 me hace que sume 1 al 4. Otro ejemplo. Si tengo 0,325, miren esto. Todos los científicos, los ingenieros, todos lo hacen de esta forma. Porque esto es teoría de errores. Esto lo hace un físico del FAMAF, un ingeniero, un bioquímico, un médico que hace investigación. Todo lo hacen de esta forma. Si vas a trabajar con datos estadísticos y datos sometidos a error. 0,325. ¿Cuál es la primera cifra significativa? 3. ¿Qué voy a tirar? Un 2. No me fijo en lo que viene después, me fijo en el primero. ¿Qué voy a tirar? Un 2. Porque si no digo, es que además este 5 debería subir este 3. No. Me fijo en el primero que voy a tirar. Voy a tirar un 2. Entonces, como voy a tirar un 2, lo tiro. Me quedo como 0,3. Pero tengo que elegir una cifra. Entonces, como tengo que tirar el 4, es 0. ¿Ven que acá se nota que este 0 es significativo? ¿Ven que se nota acá? Entonces empiezo a contestar por ahí algunas preguntas y rellenar algunas preguntas que he ido contestando. Se nota que ese 0 es significativo, porque el error me le está dando significación. Y si el error que me hubiese dado fuese entero, bueno, si el error les da entero, se usa todo, no la primera cifra significativa. Eso es regla, así se hace. Si el error es entero, se usa todo. Todo completo, así como me dio. Por ejemplo, el error me dio 11,28, 11. Me dio 11,95, 12. Me dio 11, 11. O sea, tomo toda la parte entera. Si el error ya me dio con parte entera, tomo toda la parte entera. Y eso significa que me voy a quedar solo con la parte entera del número, 34. Entonces, la representación es 34 más menos 11. Otra vez, este tipo de cosas, yo sé, no es fácil. Esto van a hacer ejercicios en el práctico, van a tener ejercicios para hacer, y eso les va a permitir a ustedes entender cómo funciona la cosa. Sí, cómo no. Juan, lo que pregunta Juan, vamos a borrar un poquito esto. Supónganse que yo obtuve 34,045, este número de cálculo. Y luego cuando calculé y propagué el error, obtuve 0,0275. Lo primero que hago es quedarme con la primera cifra significativa. ¿Cuál es? 2. Ni 7, ni 5, ni 0. ¿Qué le dije yo antes? ¿Ven por qué les decía que los 0 anteriores no tenían ningún significado? Bueno, ahí está. Ahí estamos entendiendo por qué tuvimos que echarle mano al concepto de cifra significativa. Entonces me tomo la primera cifra significativa, 2. ¿Qué voy a tirar después del 2? Un 7. Pero por redondeo simétrico, siempre tengo que hacer, sí, siempre tengo que hacer redondeo simétrico. Y ahí contesto la pregunta que hizo al principio, vieron que yo sabía que no me iba a acordar el nombre, pero la pregunta que hizo un compañero de ustedes casi al principio. No tiene nada que ver el truncamiento con el redondeo. Acá estamos usando todo redondeo, no hay truncamiento de ningún tipo. Es todo redondeo. Entonces, como yo tengo que hacer redondeo simétrico, el 7 lo transformo, hago que el 2 se transforme en 3, porque lo tengo que tirar. Entonces digo, el error ahora es 0,03. Pero como el error tiene 2 cifras decimales, tengo que tomar 2 cifras decimales del número en cuestión. Pero al tomar 2 cifras decimales voy a tirar el 5. Pero por redondeo simétrico, siempre, sí, siempre, entonces lo tengo que transformar en 0,5. Y ahí tengo el resultado. Solamente en un caso, ya van a ver, y lo voy a explicar hasta que me canse, solamente en un caso no vamos a hacer redondeo, y ya les voy a explicar por qué. Pero solamente en un caso. Pero van a entender por qué.
Van a decir, claro, porque hacer redondeo está mal, me van a decir ustedes. Claro, está mal. Pero acá hacemos redondeo para justamente, si lo que vamos a tirar es muy grande, y bueno, nos quedemos con algo de lo que vamos a tirar. Indiquémosle a aquella cifra con la que yo me quedé que lo que tiré era mucho. Se lo indiquemos de alguna forma, le sumemos 1. Y si lo que voy a tirar es insignificante, es chiquito, bueno, tíralo. No hay problema, no molesta, no hace el problema. Nunca. Siempre es una sola cifra significativa para el error. Para el error. Ahora, se pueden pedir 20 cifras significativas para un resultado, pero es otra cosa. El resultado así como está escrito, tiene 4 cifras significativas, pero el error tiene una sola. Siempre el error tiene una sola cifra significativa, excepto cuando es entero. Pero cuando es entero yo no te puedo pedir 2, 3, 4, yo te pido todo el entero, así como viene. No te puedo decir, es que si es entero solamente 3, si es el entero solamente 4 cifras, no, es todo el entero. ¿Está bien? Para concluir, en estos últimos 11 minutos que quedan de clase, lo que voy a decir ahora es como una introducción a lo que vamos a ver la próxima clase teórica. Ustedes en el práctico van a trabajar con lo que vimos hasta la filmina anterior. Pero esto es importante que lo dé ahora, no solamente porque está en la bibliografía que corresponde a la unidad que estamos viendo en este momento, sino porque me interesa que ustedes ya la próxima clase, cuando nos juntemos, que hagamos como hoy. Vieron que tomé como una conclusión de lo de la clase pasada para hablar de errores. Bueno, que retome de acá como para decir, ah, sí, ahora me acuerdo de lo que estábamos hablando. Esa cuestión de concatenar las clases, a mi entender, hace que ustedes vayan pegando la materia. Si yo clavo acá y sigo adelante, es como que ustedes creen que son dos temas distintos. Y no, es el mismo tema. Seguimos hablando de errores. Entonces, allá por el año 1966, un señor de apellido difícil, pero después se acostumbra uno, Scarborough, se le ocurrió decir de que si uno planteaba, o él planteó este criterio, se conoce como criterio de Scarborough, él decía que él calculaba un error. R sub S es sub S porque es el error de Scarborough. Él calculaba un error porcentual. Él decía, siempre es así, 0,5 por 10 a la 2 menos n. Ese n que aparece ahí es la cantidad de cifras significativas que yo quiero tener correctas en un número. Téngame paciencia, se lo voy a explicar. Cuando yo quiero hacer un cálculo con un método de aproximación, que podría hacer con un método exacto, yo quiero que mi método aproximado me dé tan bueno como el exacto. Entonces, cuando yo miro el resultado que daba el exacto, yo digo, quiero que este método numérico sea tan bueno como el exacto en 8 cifras significativas. O sea, yo quiero que 8 cifras me den correctas, me dé exactamente igual al exacto. Entonces, este n es justamente la cantidad de cifras significativas correctas, la cantidad de cifras significativas que yo quiero que sean exactamente iguales a las que daría una calculadora o una computadora. Ahora entienden qué es este n. Entonces Scarborough se le ocurrió decir, bueno, yo les voy a dar un criterio para que ustedes puedan hacerlo y lograr ese objetivo. Si ustedes dicen que quieren 8 cifras significativas, lo meten en esta fórmula, ponen 2 menos 8, eso les va a dar menos 6, entonces eso le va a dar 0,000005. Si ustedes consiguen un error de aproximación, no error verdadero, un error aproximado, si consiguen un error de aproximación porcentual, porque es un por ciento, si ustedes consiguen un error, eso es un por ciento, entonces si ustedes consiguen un error porcentual de aproximación que sea menor al que te digo yo, seguro vas a tener la cantidad de cifras significativas correctas que estás buscando. E incluso más, te dice Scarborough. Probablemente te encuentres, probablemente, no siempre, pero probablemente te encuentras con una más buena. Vos querías 8, yo te doy 9. Por eso se dice que el criterio Scarborough es un criterio conservador. Presten atención, lo voy a repetir porque yo suelo preguntar, ¿por qué el criterio de Scarborough es conservador? El criterio de Scarborough es conservador porque me da al menos la cantidad de cifras significativas correctas que yo le pido. Eso quiere decir que seguro me va a dar esa cantidad y a veces, no siempre, me suele dar una más o incluso hasta 2 más. Es conservador. Él prefiere pecar de que sobra
y no de llegar con lo justo. Por eso es conservador. Eso significa que es conservador. Que va sobrado, que te va a dar seguro la cantidad por lo menos que le pediste, y a lo mejor más, para que estemos seguros de que va a ir todo bien. Bueno, veamos un ejemplo de cómo se hace esto, chiquitito. Esto no es necesario que hagamos ningún cálculo, ya no vamos a meter con esto en la próxima clase, pero presten atención. Esto ustedes lo saben, porque lo saben de análisis matemático. No, Antonella, te lo contesto cuando termine de decir esto, y es muy importante la pregunta que haces, te la voy a contestar cuando termine. Esto es una serie de Maclaurin, una serie de Taylor centrada en cero. Vamos a usar, a partir de la próxima clase, repasen, porque vamos a usar series de Maclaurin y series de Taylor. Sí, lamentablemente, la mayoría de los métodos numéricos se basan en aproximaciones de Taylor y Maclaurin. Entonces lo tenemos que estudiar porque todos los métodos numéricos que vamos a ver van a ver que terminan siendo cosas parecidas a aproximaciones de Taylor y Maclaurin. Con una aproximación en serio de Taylor, ustedes sabían, o de Maclaurin en este caso, ustedes sabían que ustedes podían obtener un valor aproximado de e a la x para un valor determinado de x si tomaban una cantidad determinada de términos. Y mientras más términos tomaban, más exacto era el valor que ustedes calculaban. Si yo quiero e a la 0,5, con reemplazar acá 0,5, 0,5, 0,5 y así con todos los términos que yo quiera, voy a tener un número que cuando yo lo mire en la calculadora, si yo saco el exponencial de 0,5 en la calculadora, me va a dar exactamente igual, o no, parecido. Pero ¿qué tan parecido, qué tan igual? Y va a depender de la cantidad de términos que yo agregue. Entonces ahí viene el punto. ¿Cuántos términos querés agregar? Y ponele 20, con 20 va a andar bien. No, esa no es la idea. O sea, imagínense que un ingeniero le diga a otro, y mira, yo normalmente le tiro entre unos 20 y unos 30 y siempre le pego. Es como para pegarle realmente, porque es lo menos matemático y lo menos eficiente posible que existe en el universo. Yo necesito un criterio para saber exactamente cuántos términos agregar. Yo no sé si tengo que agregar 3, 4, 8, 10 o 50 términos para tener exactamente la cantidad de cifras significativas correctas de una aproximación. ¿Me van siguiendo? Entonces lo primero que hago, supónganse que lo que yo quiero es querer calcular e a la 0,5 con al menos 3 cifras significativas correctas. O sea, yo quiero que el resultado, cuando yo lo mire con una calculadora, se parezca en 3 números. En 3 números me da igual, empezando del primero. Entonces, bueno, reemplazo a n por 3, saco la cuenta y Scarborough me dice tiene que ser menor a 0,05% el error. Bueno, veamos de qué se trata. Yo parto de la serie Maclaurin. Entonces, el primer paso en la iteración es a tomar el primer término. Entonces yo digo, e a la 0,5, para x0,5, yo digo que e a la 0,5 es 1. Es horrible, como primera aproximación es horrible, ¿de acuerdo? Pero es la primera aproximación. En la segunda iteración voy a agregar el segundo término. Entonces fíjense que ahora voy a decir, miren acá, que e a la 0,5 es 1 más 0,5, porque es 1 más x, 1 más 0,5. Cuando yo hago esta cuenta es 1,5. Entonces ahora ya no es 1, es 1,5. ¿Cómo sé yo que ya con eso está bien? Saco el error relativo de aproximación, porcentual de aproximación. ¿Cómo era eso? Y valor nuevo menos valor viejo, ese era el absoluto. Sobre valor nuevo, A, ese era el relativo, por 100. Valor nuevo menos valor viejo, sobre valor nuevo por 100. Hago los reemplazos, valor nuevo 1,5, nuevo es la nueva aproximación. Valor viejo es la aproximación anterior, 1, sobre valor nuevo, relativo al valor nuevo, por 100. Y eso me dio 33,33. Ah, ¿es menor que 0,05? No, no es menor. Entonces voy a agregar un término más. Y ahora voy a decir que e a la 0,5 es igual a 1 más 0,5 más 0,5 al cuadrado sobre 2 factorial. Eso lo tabulo, o sea, lo pongo en una tabla.
Yo recomiendo ver el ejemplo 3.2 del Chapra, que está en las páginas de la bibliografía que le he subido al aula virtual. Porque ahí está completo, entonces lo van a ver al ejemplo completo. De todas formas, vamos a trabajar sobre estas cosas la clase que viene. Pero al agregar un término más, entonces yo tengo acá que sumar a 1, 0,5 y 0,5 al cuadrado sobre 2 factorial y obtener un número, y calcular entre estos dos el nuevo error relativo porcentual, que va a ser más chico, 33,33. Me dio 0,0 menos. Si me dio 0,05 todavía no, porque tiene que ser menor. Scarborough dice menor. Entonces, ¿me dio menor a 0,05? No. Entonces agrega un término más. ¿Te dio menor? Sí, listo. Hasta acá tenías que agregar. Habiendo agregado hasta ahí, suponete vos, no sé cuántos, no recuerdo, habiendo agregado hasta ahí, entonces tenés un valor de E a la 0,5 que si vos lo mirás en la calculadora, va a ser exactamente igual con 3 cifras significativas correctas. O sea que si la calculadora te daba 1,58, 33, 24, vos vas a obtener 1,58, 47, 27. No importa, pero dice 1,58. Las tres primeras, que son las tres significativas que vos estabas buscando, son exactamente iguales a las de la calculadora. ¿Se entendió? No, nunca se puede saber de antemano la cantidad de términos. Eso va a depender de la función y hay que calcular paso a paso el error relativo porcentual hasta que baje por debajo del de Scarborough para saber la cantidad de términos. No, no se puede saber, desgraciadamente. A la duda que plantea Antonella, no se arrastra. Yo tomo 0,2. 2 es la primera cifra significativa. Y la que voy a tirar después es 4. Me olvido que lo que sigue después del 4. No importa si después del 4 viene un 9 o viene un 1. Yo tengo que mirar solo el 4 para evitar ese problema. Porque si yo redondeas el 4, porque entonces tiro el 6, redondeo el 4, pero ahora el 4 no es 5, entonces sí tengo que redondear el 2, entonces esto no termina nunca más y está mal. Porque es como que yo viniese arrastrando redondeos desde el infinito. Imagínense, 9,99999 y es casi 10, pero en realidad, si yo vengo arrastrando los redondeos del infinito, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, la idea es, no, la primera cifra significativa es la que yo tomo y luego me fijo en la siguiente. Si la siguiente es 5 o más, sumo 1. Si es 4 o menos, la tiro. Bueno, perdón, ya obviamente libero a aquellos que o bien tengan una clase, o bien quieran tomarse la tarde, o estén cansados, por supuesto están completamente liberados. La clase que viene tienen práctico, pero ahora yo me quedo contestando a las preguntas que puedan surgir de esta clase, y recuerden que eventualmente a las 4 de la tarde, dentro de un ratito, doy una consulta por aquel que quiera consultarme algún tema teórico extra o de algún otro curso que quiera ir a asistir a esa consulta. A ver qué otra pregunta hay por acá. Profe, ¿puedo volver un segundo a la fórmula anterior? Sí, claro. A la de Scarborough, supongo que me estás preguntando, Tomás. Ahí está. Lo que sí no sé que es lo que preguntás respecto a esa fórmula. La dejo ahí, después si encuentro otra pregunta tuya, vemos. Tengo hambre, lamentablemente Samuel, eso no lo puedo solucionar yo, y yo también, así que enseguida lo voy a solucionar con un sanguchito. El chapra, bueno, a ver, el chapra se consigue en biblioteca y se consigue. A ver si se entiende lo que quiero decir, porque yo sé que están grabando ustedes por ahí, van a decir, uy, mirá lo que dijo, se consigue, chapra se consigue. Fíjense nada más que sea quinta edición, es muy fácil de conseguir. ¿Sí? Ustedes entienden a qué me refiero. Es muy fácil de conseguir en una librería, ¿me entienden? En biblioteca, es muy fácil de conseguir. Quinta edición. Entonces ustedes ponen Chapra, métodos numéricos para ingenieros, quinta edición, y listo, ahí lo tienen. Gracias a ustedes. Sí, Ezequiel, mira, las fechas de parciales están en unas filminas que he subido de presentación de la materia, no las tengo así exactamente presentes,
pero están ahí las fechas de parciales, en el aula virtual, y si no también están en autogestión, porque yo las fijé en autogestión en donde los profes fijamos las fechas de parciales, así que ahí les tienen que aparecer, pero las podés consultar ahí. Si no tenés acceso a la aula virtual porque te inscribiste al cursado recién la clase pasada, yo cada tanto voy incorporando a quienes se han inscrito de nuevo o son nuevos en la inscripción. Ya te voy a dar en el transcurso del día acceso al aula virtual y ahí ahí vas a poder tener acceso. ¿Mm? En el transcurso del día voy a terminar de dar acceso a todos los que se han inscrito en esta semana. Me he dado cuenta que todavía se siguen inscribiendo porque me lo han dicho, así que en el día de hoy me voy a fijar quiénes no están todavía dados de alta en el aula virtual. Eso lamentablemente lo tengo en casa en mano, así que me voy a fijar y los voy a habilitar. No, en la clase de consulta, Marcelo, entra en el aula virtual y donde dice horarios de docentes, ahí tienen un ID que es el mismo que yo uso para todos los jueves. Estas reuniones no son recurrentes, pero las de las consultas sí. Entonces, consultalo de ahí del aula virtual. En el aula virtual están esos IDs y está el enlace, incluso si haces clic ahí con la contraseña deberías entrar. Sí, Luciano, así es. Eso, ahí Federico puso las fechas de parcial. Bueno, gracias a ustedes. Realmente gracias por su paciencia, por poder tener esta posibilidad de compartir en este espacio con ustedes. Síganse cuidando, usen el aula virtual, usen los foros. Fíjense qué lindo movimiento ha habido en estos últimos foros. Ha habido colaboración de compañeros de ustedes, con lo cual yo, pero requete contra chocho, pero estoy al tanto de las preguntas que ustedes hacen, estoy al tanto. Dejo un espacio de tiempo, como le dije al principio de año, para ver si alguien aporta, porque me interesa esa interacción. Y si no, bueno, contesto, lógico. Sí, Eduardo. Mira, en general, si uno... esa pregunta, Eduardo, es una pregunta interesante, tanto que yo te la contesto ahora, me parece excelente, es muy buena la pregunta, pero justamente la clase que viene los voy a dar con unos ejemplos. Pero te explico por qué, por ahí es, yo te lo contesto, espero que entiendas. Depende en realidad del problema que estás queriendo resolver. ¿Por qué? Porque suponete vos que querés tres cifras significativas correctas. Imagínate esto, Eduardo. Vos querés tres cifras significativas correctas de algo que cuando vos lo ponés en una calculadora, opa, me cuesta el mouse, te da esto en una calculadora. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, vos decís, para tener tres significativas correctas, tengo que hacer cálculos con 8 decimales, por lo menos. 8, 9 decimales, como para poder trabajar tranquilo. Pero si vos cuando querés el problema de tres significativas correctas en una calculadora obtenés este valor, por ejemplo, pero vos querés tres correctas, vos querés que se parezca hasta acá, entonces fíjate que con trabajar con 4 decimales ya vamos bien. El problema es ese, Eduardo, que muchas veces pasa así, realmente y desgraciadamente pasa así. Cuando uno trabaja con un método de aproximación, uno arranca por lo menos con 6 decimales como para más o menos mirar a ver de qué se trata. Hace una exploración. Pero cuando vos vas viendo que en realidad el valor que se va modificando está en el sexto decimal, vos decís, me estoy quedando corto con esto, voy a empezar de nuevo, desgraciadamente, trabajando con 10 decimales. Desgraciadamente es así. En este tipo de problemas es muy difícil saber de antemano, a menos que tengas una idea del orden del valor que estás buscando. Exacto.
Exactamente, ese es el tema. Así que, ¿qué recomiendo? Y la verdad que espero que se haya entendido, eso, tenés que explorarlo. Normalmente sí, en los exámenes y todo, nosotros les indicamos la cantidad de cifras para que no tengan ese problema. Pero en los ejercicios prácticos no, para que justamente ustedes solos vean qué problemas tiene trabajar con pocos decimales o con muchos, para que ustedes trabajen así. Claro. Sí, normalmente en métodos numéricos trabajar con dos decimales es poco. Con los primeros ejercicios está bien porque fueron las primeras prácticas y las primeras cosas que empezamos a hacer con métodos numéricos, pero vas a ver que a partir de la clase que viene, de teórico, y vamos a empezar a trabajar por lo menos con 4. De 4 a 6 sería lo normal de trabajar, porque si no se te van a enchastrar mucho los ejercicios. A usted, saludos también.